Hola a todas y a todos, mi nombre es Magdalena Paz Chamorro, soy estudiante de Medicina de la Universidad de Talca y hoy les traigo una clase acerca de mediastino. Comenzando con las hojas de ruta, vamos a iniciar viendo las generalidades del mediastino, luego vamos a enfocarnos en el mediastino superior, avanzaremos por el mediastino inferior y en esta parte nos subdividiremos tanto en el mediastino anterior, medio y posterior. Voy a apagar la cámara para que no nos distraigamos y continuemos. Para iniciar vamos a partir con las generalidades del mediastino. Bueno, como bien lo dijimos en las clases anteriores, el tórax es un área anatómica que se va a ubicar entre el cuello y el abdomen y se va a organizar internamente en 3 compartimentos. 2 van a ser pleurales, en donde se van a alojar los pulmones, y uno entre los pulmones que corresponde al mediastino. Por lo tanto, vamos a definir al mediastino como el área anatómica que se encuentra entre los pulmones. Bueno, como le mencionamos, el mediastino es el área anatómica que se encuentra entre los pulmones y tiene varias estructuras del aparato circulatorio, respiratorio, digestivo, nerviosas y linfáticas que la vamos a ver más adelante. A este lo vamos a dividir en superior e inferior gracias a una línea imaginaria que está compuesta desde anterior por el ángulo external y hacia posterior va a llegar al margen inferior de la cuarta vértebra torácica. Lo que más va a representar a este mediastino inferior es la presencia del corazón, que envuelto por el pericardio va a dividir al mediastino inferior en 3. Hacia anterior, el mediastino anterior, vamos a tener un mediastino medio y un mediastino posterior. Bueno, vamos a iniciar conversando y le voy a contar un poco de las estructuras que componen al mediastino superior. De anterior a posterior se encuentra primero el timo, que se encuentra tanto en el mediastino superior como en el inferior. Atrás de él se van a encontrar estructuras vasculares como las venas brachiocefálicas y un poco más atrás el arco de la aorta. Atrás del arco de la aorta vamos a encontrar a la tráquea, que no se aprecia en la imagen, y posterior a ella al esófago, que es este de acá. Y como se puede apreciar, entre estas estructuras hay una gran cantidad de elementos nerviosos y linfáticos. Dentro de este mediastino vamos a encontrar estructuras arteriales, principalmente al arco aórtico, y elementos provenientes de dicho arco, como son el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Y en cuanto a sus estructuras venosas, vamos a encontrarnos con las venas brachiocefálicas, como ya lo dijimos, y la mitad superior o porción extrapericárdica de la vena cava superior. Ya que recordemos que al entrar al corazón la va a envolver parte del pericardio. También acá nos vamos a encontrar a los nodos linfáticos traqueales, que son los que acompañan a la tráquea. Y además están los traqueobronquiales, que estos están entre los bronquios y la tráquea. Además, vamos a encontrarnos tanto con el ducto torácico como con el linfático. Y en cuanto a los nervios, encontramos que bajando por delante del músculo escaleno anterior, vamos a encontrarnos con el nervio frénico, que está aquí, y también nos vamos a encontrar con el nervio vago, que viene por acá. Bueno, vamos a hablar de las arterias. El arco aórtico. Cuando la aorta ascendente llega al ángulo external, va a cambiar de dirección para dirigirse hacia superior, posterior y hacia la izquierda. Es allí donde se va a formar lo que llamamos el arco, y al momento de llegar al lado de la cuarta vértebra torácica, su dirección va a cambiar y se va a dirigir hacia inferior. Por lo tanto, podemos decir de que el arco va a iniciar en el ángulo external y va a finalizar al lado de la vértebra torácica número 4. También tenemos una serie de relaciones hacia inferior. Nos vamos a encontrar con la arteria pulmonar, principalmente en la izquierda. También nos vamos a encontrar con el ligamento arterioso, que es un remanente embrionario. También nos vamos a encontrar con el nervio laringio recurrente izquierdo y también con el bronquio principal izquierdo. Sus relaciones por superior son netamente con 3 vasos que van a salir de esta.
tenemos al tronco brachiocefálico, a la arteria común izquierda y a la arteria subclavia izquierda. Por su cara anterolateral nos vamos a relacionar con el nervio vago, con el nervio frénico y con la pleura mediastínica del pulmón izquierdo. Y por su cara posteromedial vamos a ver de qué pasa el nervio laríngeo recurrente, y esto es porque este se va a dar vuelta. También está la tráquea, que la podemos ver en la imagen, y posterior a ella el esófago, y también vamos a ver de que por acá va a pasar el ducto torácico, que se puede apreciar en color verde. Con respecto a las venas, tenemos la vena brachiocefálica. Estoy colocando el puntero, ahí está. Estas se van a formar por la unión de la vena yugular interna y de las subclavias a nivel de la articulación esternoclavicular, tanto a la derecha como a la izquierda. La vena brachiocefálica del lado derecho es corta y vertical, mientras que la del lado izquierdo va a ser más larga y oblicua, como pueden apreciar en la imagen. Y esto es que al momento de cruzar la línea media, la izquierda, tiene que recorrer más camino para encontrarse con la vena derecha. Luego de que estas venas se unen, van a formar a la vena cava superior a nivel del margen inferior del primer cartílago costal derecho. Las venas brachiocefálicas tienen una serie de afluentes del cuello y del tórax, ¿ya? En el cuello principalmente tenemos a la vena cervical profunda, las venas vertebrales y la arteria inferior, y de parte del tórax su principal afluente es la vena torácica interna. Con respecto a los nervios, aquí destacan el nervio frénico. Este es un ramo motor que se origina en los ramos ventrales de algunos nervios del plexo cervical, ya generalmente C4. Luego atraviesa o pasa delante del músculo escaleno anterior, que es el que está por aquí. Aquí se puede ver cómo pasa por delante del músculo escaleno anterior. Y este va a alcanzar el orificio torácico superior, que se encuentra a esta altura más o menos, pasando por detrás de la arteria torácica interna, que es esta que se encuentra aquí. Entonces aquí pueden ver cómo el nervio va a pasar por detrás de ella. Y va a descender en relación al pericardio. Vamos a poder ver de que el nervio frénico derecho tiene una dirección vertical, ya en comparación con el izquierdo, que es oblicua, y esto se debe porque el nervio frénico izquierdo, disculpen, va en dirección al vértice del corazón indicado con la estrellita. Entonces por eso está esa diferencia anatómica entre ambos. Una vez que estos llegan a las cúpulas del diafragma, se van a dividir en una gran cantidad de ramos terminales. Son entre 4 o 3 ramos terminales, dando también ramos pericárdicos, y estos van a hacer anastomosis con el plexo celíaco, que está bajo el diafragma en dirección al abdomen, que no los vamos a ver ahora porque nosotros estamos enfocados al tórax. Por otro lado, también tenemos al nervio vago. Este es de origen craneal y cuando va por el cuello lo hace posterior y medial al sistema carotidio y a la vena yugular interna. Este luego alcanza la raíz del cuello delante de los músculos escalenos anterior, entra al tórax, prácticamente acompañado de la carótida, como pueden ver por aquí. Y una vez allí, el derecho va a contornear a los lados de la tráquea, mientras que el izquierdo lo hace por el arco aórtico. Aquí es como se puede ver. Uno contornea la tráquea y el otro el arco aórtico. Lo que estos nervios van a hacer es buscar al esófago. Ese es su principal objetivo. Para atravesar junto a él al diafragma y poder llegar al abdomen junto a él. El derecho va a buscar la cara posterior del esófago, mientras que el derecho, como pueden apreciar, se va a ir por anterior del esófago. En su trayecto, este nervio va a dar prácticamente todo el componente parasimpático a las estructuras del tórax, formando así plexos para la tráquea, el esófago, los bronquios, etc. Bueno, a continuación vamos a ver la estructura de colección linfática. En primer lugar tenemos al ducto torácico,
que esta es una estructura del sistema linfático que prácticamente conduce toda la linfa que viene desde el diafragma hacia abajo, o sea, miembros inferiores, pelvis, abdomen, etc. Y además va a conducir la linfa del lado izquierdo, tanto de cabeza, cuello, miembro superior y tórax, ¿ya? Todo esto gracias al ducto torácico, y vamos a decir de que tiene distintos orígenes, ¿ya? El más importante es la cisterna de Kilo, y esta cisterna de Kilo se puede encontrar a diferentes alturas, ¿ya? Su posición es bastante variable. La podemos encontrar tanto desde T11 a L2. Entonces, para ubicarla hay que tener bastante cuidado porque su posición puede variar bastante. La cisterna de Kilo se describe como una estructura piramidal con una base inferior y un vértice superior. Desde este vértice es de donde parte el ducto torácico, ¿ya? Vamos a decir también que el ducto torácico tiene un recorrido ascendente a la derecha de la aorta torácica, ya siempre. Cuando el ducto torácico llega más o menos a nivel de T4, prácticamente al nivel de la vena ácido, disculpen, aquí, este ducto va a cambiar más o menos de posición y se va a empezar a desviar hacia el lado izquierdo. Pero aquí nunca va a pasar más allá de la aorta, siempre va a quedar a su lado derecho. Cuando este ducto llega a la raíz del cuello, comienza a caminar por detrás de la arteria subclavia del lado izquierdo, como lo podemos ver por aquí. Y este ducto luego va a formar un arco que va a pasar por sobre la arteria subclavia, como lo podemos ver aquí, este arco, y va a terminar llegando al confluente yúgulo subclavio izquierdo, que se encuentra aquí. El ducto entonces va a ser uno de los principales elementos linfáticos del mediastino superior, y no hay que olvidar que se formó a nivel del mediastino posterior y luego se dirigió al mediastino superior. Bueno, como bien dije anteriormente, ahora vamos a hablar acerca del ducto linfático. Este es un tronco pequeño de aproximadamente 1 centímetro, ¿ya? Este se va a encargar de traer la linfa proveniente del lado derecho de nuestro cuerpo, particularmente de cabeza, cuello, miembro superior y tórax. Lo podemos ver apreciado en los puntos blancos en la imagen. Este se va a formar por la convergencia de 3 ductos, ¿ya? El ducto yugular, subclavio y broncomediastínico. El ducto yugular se va a encargar de traer la linfa de cabeza y cuello, el subclavio de miembro superior derecho y el ducto broncomediastínico de tórax superior derecho. Estos 3 ductos van a formar el ducto linfático, que va a estar llegando finalmente a la confluencia yúgulo-subclavia derecha. Van a llegar a un confluente yúgulo subclavio derecho ubicado en la arteria subclavia derecha. Entre el ducto linfático y el ducto torácico prácticamente se va a retomar toda la linfa del sistema venoso. Y aparte de estos ductos, vamos a ver y nos vamos a encontrar con una gran cantidad de linfáticos. Entre los más representativos y de mayor importancia tenemos los presentados aquí en la diapositiva. Tenemos en primer lugar los paratraqueales. Estos se ubican a los lados de la tráquea. También tenemos los traqueobronquiales, y estos se van a ubicar entre la tráquea y el bronquio, como bien dice el nombre. También tenemos los yucta esofágicos, que estos se ubican alineados a los lados del esófago, por eso yuxta. Y para los prevertebrales, disculpen, estos se van a ubicar a nivel de la columna vertebral. Y por último tenemos a los intercostales. Los linfáticos ubicados a la izquierda van a llegar al ducto torácico, ¿ya? Y también hay que recordar que hay nodos linfáticos como los mediastínicos anteriores, que se ubican a esta altura más o menos, y estos van a pertenecer al mediastino anterior. Bueno, con respecto a los órganos del mediastino superior, tenemos desde anterior a posterior al timo, tráquea y esófago, como ya lo hemos dicho anteriormente. Vamos a hablar primero del timo. El timo, como bien sabemos, es una glándula. Ya esta es una glándula de secreción interna que se va a encontrar relacionada
con la función de tipo inmune. Voy a encender el puntero que se apagó. Ahí sí. Se considera que este es uno de los primeros elementos del sistema inmune que empieza a funcionar. Ya su apogeo es durante los primeros años de vida. Su función es la maduración de los linfocitos T, ¿ya? Y se va a encontrar situado cerca del plano medio, tanto en el mediastino superior, donde se encuentra su mayor volumen, como en el mediastino anterior, ¿ya? Como se puede aquí apreciar, anterior al pericardio. Este va a llegar incluso hasta la raíz del cuello, ¿ya? Su color va a variar. Ya tiene una evolución natural a lo largo del curso de la vida de las personas. Inicialmente, hasta los 2 años de vida, va a tener un color rosado. Es allí donde va a tener su máxima capacidad. Y ese color rosado se debe a que este se encuentra muy vascularizado. Después de los 2 años, su función va a comenzar a deprimir. Y más o menos en la pubertad empieza a dar muestras de que este ha perdido su función en gran medida, y es aquí donde toma una coloración de tipo grisácea. Ya su evolución va a estar más avanzada, y aquí es como donde comienza su evolución, y esto es cerca de los 25 años aproximadamente, que ya de ahí en adelante empieza a reemplazarse este tejido por tejido adiposo, y es ahí donde va a tomar una coloración de tipo amarilla. Esta involución vamos a recordar que es natural, ¿ya? Pero se puede ver comprometida o bien acelerada por enfermedades que desnutren al paciente, también enfermedades terminales o incluso estrés. Se puede ver asociado a la aceleración de la involución del timo. Su consistencia es bastante blanda, se va a romper con facilidad cuando este se manipula. También posee una forma más o menos similar a una pirámide, ¿ya? Tiene una base en el pericardio y un vértice que apunta hacia la raíz del cuello. Allí está marcado que tenemos 2 vértices, ¿ya? Esa es la particularidad de este timo. Entonces, por esto se considera de que tiene 2 lóbulos, o sea que es bilobulado. Va a tener uno derecho y uno izquierdo. No existe un límite neto que nos indique hasta dónde llega cada lóbulo, y la altura de estos 2 extremos va a ser variable. Entre sus principales relaciones anatómicas vamos a recordar que hacia inferior se apoya con el pericardio. Por posterior vamos a encontrar a la vena brachiocefálica y a la tráquea, y hacia anterior nos podemos encontrar con el esternón. Con respecto a la estructuración del timo, tenemos una cápsula y vamos a tener un tejido propio. El tejido propio es el que podemos observar aquí de una coloración más clara, y la cápsula es la que se encuentra por el exterior. Toda la cápsula va a invadir al tejido propio, ya prácticamente lo va a terminar tabicando, como bien se puede ver en la imagen, y lo va a dividir en una gran cantidad de pequeñas estructuras conocidas como los lóbulos tímicos, ¿ya? Estos, si tomamos uno y vamos a observar que este no va a tener las mismas características del tejido que lo compone. Por lo tanto, cada lobulillo va a estar formado por una corteza. Aquí, como bien vemos, una corteza. Y también va a estar formado por una médula que va a estar en su interior, ya en la parte central. En la corteza de los lobulillos vamos a encontrar linfocitos T ya maduros, mientras que en la médula van a haber linfocitos T inmaduros. El timo además va a tener una triple irrigación. Va a tener una irrigación superior donde encontramos a los vasos tímicos superiores. Además tiene lateral y una posterior o central. Con respecto a los vasos, tenemos los vasos tímicos superiores, que son ramas de las arterias tiroideas inferior. Tenemos a los vasos, o sea, a los ramos tímicos laterales, que son ramas de la arteria torácica interna. Y también tenemos un ramo central, que es una rama por lo general del tronco brachiocefálico. Las venas del timo son exactamente iguales, solo que a veces van 2 venas por cada arteria o incluso más. Y van a tener un retorno igual, solo que la central va a llegar a la vena brachiocefálica.
Y por último, con respecto a los linfáticos, estos son los que llevan la linfa del timo, y tenemos de los polos mediastínicos anteriores, ya que son vasos linfáticos y nodos linfáticos mediastínicos anteriores. Y bueno, ahora a continuación vamos a hablar acerca del mediastino inferior. Este, como ya habíamos mencionado, es el que se encuentra bajo la línea imaginaria que ya habíamos mencionado, y se divide en base al pericardio en 3 mediastinos, uno anterior, uno medio y uno posterior. El mediastino anterior tiene la presencia principal de tejido adiposo, además de ligamentos y estructuras vasculares. El mediastino medio, en este se va a encontrar el corazón, y es de emergencia o entrada de grandes vasos. Y por último tenemos el mediastino posterior, y en este se va a encontrar tanto el esófago como la arteria torácica. Con respecto al mediastino anterior, vamos a encontrar la arteria torácica interna, que esta recordemos que es rama de la subclavia. Esta arteria en su trayecto va a dar una serie de ramos. Ya vamos a tener unos mediales que van a ir en dirección al esternón. También vamos a tener ramas laterales, que son las arterias intercostales anteriores. Y también vamos a tener ramos que van a ir en dirección hacia posterior. Estos para las estructuras del mediastino propiamente tal. También vamos a tener ramas anteriores, pero estas se van a dirigir a la región mamaria. Esta arteria torácica interna va a terminar más o menos en el sexto cartílago costal. Es ahí donde se va a dividir, y su división va a originar tanto a la arteria musculofrénica superior, no, disculpen, a la musculofrénica y a la epigástrica superior, que es esta de acá. Entonces tenemos la musculofrénica y la epigástrica superior. Además, es posible encontrar una serie de ligamentos que unen el pericardio con el esternón. ¿Ya? Estos son ligamentos externo-pericárdicos. Y finalmente hay una presencia además de muchos tejidos adiposos. Y también van a haber muchos nodos linfáticos mediastínicos anteriores en el mediastino anterior. Con respecto al mediastino medio, este va a contener principalmente al corazón, así como también a sus venas, arterias y linfáticos. Finalmente, el mediastino posterior, vamos a tener que su límite anterior está formado por los elementos del pedículo pulmonar, así como por la cara posterior del pericardio. Su límite posterior va a ser la columna vertebral principalmente, y los elementos que se encuentran en el mediastino posterior son la aorta torácica. También nos vamos a encontrar con el sistema de la vena azigos, que la podemos apreciar en las dos imágenes, tanto la derecha como la izquierda. También nos vamos a encontrar con el esófago y el tronco simpático también. Y también nos vamos a encontrar con los vasos y nervios intercostales posteriores y los nervios esplácnicos. Con respecto a los órganos del mediastino inferior, nos encontramos en primer lugar con el esófago, el cual es un túbulo muscular que se encuentra revestido internamente por mucosa y que se dirige como continuación de la faringe a nivel de C6. Y este va a finalizar uniéndose al estómago. Esto va a ser aproximadamente a nivel de T1. Este trayecto va a atravesar 3 regiones anatómicas: el cuello en su porción cervical, el tórax en su porción torácica, y va a atravesar también al abdomen en su porción abdominal. Además de una pequeña travesía diafragmática, que es una travesía que va a recorrer a través del diafragma. Por lo tanto, este recorrido en su totalidad va a medir entre 25 y 26 centímetros. ¿Okay? La porción torácica va a tener una medida mayor, va a ser la que más mida, y esto se traduce entre 15 y 16 centímetros. Luego le sigue la porción cervical,
con 5 o 6 centímetros, la abdominal con 3-4 centímetros y la travesía diafragmática, que va a ser la de menor venida, de 1 centímetro aproximadamente. El trayecto del esófago va a partir a nivel de C6 y este lo hace prácticamente en la línea media, ¿ya? Y a medida que va descendiendo va a dirigirse cada vez hacia la izquierda, como se puede ver en la imagen. Entonces, en T4 aproximadamente se va a encontrar el arco aórtico y el bronquio principal izquierdo. Cuando se encuentra el esófago con esta estructura, va a quedar comprimido ya entre las dos estructuras y va a presentar una constricción llamada constricción broncoaórtica, ¿ya? Luego esta misma va a seguir descendiendo y a nivel de T7 se va a desviar nuevamente hacia la izquierda, ¿ya? A nivel de T10 aproximadamente va a atravesar el diafragma y esto lo va a hacer por medio de un hiato, el hiato esofágico, y esto también le va a producir una constricción, al igual que pasa acá arriba. Luego va a terminar uniéndose al estómago, por aquí, en una zona llamada cardias, y aproximadamente a nivel de T11 va a ocurrir esta unión. Esto va a ocurrir alrededor de 2 o 3 centímetros hacia lateral del plano mediano. Con respecto a las diferentes estructuras o relaciones anatómicas del esófago, por anterior nos vamos a encontrar en la tráquea. También nos vamos a encontrar con nodos linfáticos traqueobronquiales que se van a ubicar en esta posición y también con el nervio vago izquierdo, quien sabemos pasa por anterior al esófago. Por posterior nos vamos a encontrar con la columna vertebral, con el tronco simpático, el sistema de la vena ácigos y también con el ducto torácico. Mientras que por lateral nos vamos a encontrar tanto con las pleuras y pulmones a ambos lados y con los nervios vagos, específicamente el nervio vago derecho se va a encontrar por lateral al esófago a nivel de T4, mientras que el nervio vago izquierdo se va a encontrar lateral al esófago a nivel de T4-T5, pero va a dejar su posición lateral a nivel de T5 para convertirse en una estructura que va a pasar por anterior del esófago, como bien lo vemos en esta imagen. Con respecto a las arterias y venas del esófago, este tiene una serie de arterias superiores, medias e inferiores. Las superiores son las arterias esofágicas superiores, que son ramas de la tiroidea inferior. Las arterias esofágicas medias son ramas de la aorta torácica, y las arterias esofágicas inferiores, que son las que podemos ver aquí, estas son ramas de la arteria gástrica izquierda. El retorno venoso es el mismo, con la diferencia de que las venas medias van a volver al sistema de las venas ácigos, que se encuentran a esta altura. En esta imagen podemos ver el retorno venoso y el sistema ácigos, tanto su vena ácigos como la vena hemiácigos. Finalmente, con respecto al esófago, vamos a hablar acerca de los nervios y los linfáticos. Los nervios esofágicos van a nacer a partir de los distintos plexos esofágicos, donde su parte simpática va a estar dada principalmente por el tronco simpático. Esto ya sea por los ganglios cervicales o los mismos ganglios de este tronco simpático. Mientras que todo lo parasimpático va a estar dado por el nervio vago, ¿ok? Y con respecto a los linfáticos, los linfáticos del esófago van a estar dados por los linfáticos paratraqueales, los yuxtaesofágicos y los traqueobronquiales. Anteriormente ya hemos hablado de la arteria torácica, pero ahora refiriéndonos a ella profundamente, esta es una arteria que va a presentar un trayecto de lateral a medial.
Y esto es porque va en búsqueda de la línea media, ubicándose a la izquierda de los cuerpos vertebrales, pero fíjense que al momento de pasar por el hiato aórtico, esta se va a encontrar o se va a ubicar, bien digo, hacia anterior de las vértebras. ¿Ok? Recordemos que este hiato aórtico se va a ubicar a nivel de T12. La arteria aórtica en su recorrido, en su trayecto, nos va a dar ramas parietales, ¿ya? Ramas parietales o bien llamadas intercostales posteriores. Recordemos que la arteria torácica me va a dar desde la tercera, ya desde el tercer espacio intercostal me va a dar una rama parietal. Las de arriba, o sea, las del segundo espacio y las del primer espacio, van a venir desde la rama torácica suprema. También se agrega a las parietales la arteria subcostal, y esta arteria subcostal es llamada así porque pasa por debajo de la última costilla. Además se suman las arterias frénicas superiores, y que estas recordemos que son las que irrigan por arriba al diafragma. Y así como la aorta tiene ramas parietales, también va a presentar ramas viscerales. Entre estas se encuentran las arterias bronquiales, ¿ya? En las que generalmente se hallan dos del lado izquierdo y una del lado derecho. Estas se ubican también las ramas esofágicas medias y una serie de ramas pericárdicas y otra de mediastínicas, que todas estas van a irrigar distintas estructuras que se encuentran dentro del mediastino en sí. Y ya para finalizar con los elementos de este mediastino inferior, particularmente el mediastino posterior, recordemos la presencia de la vena ácigos, la vena hemiácigos, el ducto torácico, pero quiero hacer hincapié aquí un poquito en el tronco simpático torácico, que en simples palabras es una cadena de ganglios que se va a encontrar ubicada a ambos lados de la columna vertebral. Y este está formado por lo general 11 ganglios, pero puede a veces existir un 12avo. Y esto se puede deber debido a que a veces el primer ganglio del tronco simpático torácico se va a encontrar fusionado al tercer ganglio cervical, formando un ganglio estrellado, ¿ya? El tronco simpático tiene una función de brindar inervación simpática a todas las estructuras del tórax, pero también a partir de este va a nacer la información simpática para el abdomen, ¿ya? Por los nervios espláncnicos, que los podemos ver aquí. Entonces, son los tres nervios espláncnicos. Vamos a tener uno mayor que se forma por los ganglios 6, 7, 8 y 9. Muchas veces interviniendo también el quinto y el décimo ganglio, ¿ya? También vamos a tener el nervio espláncnico menor, que va a estar formado por los ganglios 10, 11 y 12. Y puede haber un tercer nervio espláncnico, que no siempre existe, pero este se llama el nervio espláncnico imo, el cual se origina directamente del 12avo ganglio. Entonces por eso habíamos dicho de que habían 11, pero cuando habían 12 se formaba tal cosa. Bueno, en este tipo, para este nervio en específico funciona este ganglio 12avo. El tronco simpático torácico se va a ubicar específicamente a nivel de la articulación costovertebral, ¿ya? Y todos los ganglios van a estar unidos por un cordón, ¿ya? Pudiendo a veces existir entre 2 o 3 cordones. Bueno, damos por finalizada la clase. Como dice el mensajito, gracias por su atención, espero que les haya gustado mucho. Yo me divertí haciendo esta clase. Esperamos que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para que YouTube les avise la próxima vez que subamos un video. Eso sería todo por hoy. Cuídense mucho. Chao, chao. Adiós.